Buenos días, chicos. Hoy empezaremos con la lección número 5, que se trata sobre compuestos, mezclas, tipos de mezclas y los métodos de separación de dichas mezclas. Primero que nada debemos saber la diferencia entre un compuesto y una mezcla. Un compuesto es una unión química de dos o más sustancias y una mezcla es una unión física de dos o más sustancias. En un compuesto que tiene una unión química cambian sus características al momento de unirse. Por ejemplo, sodio más cloro produce cloruro de sodio, que son muy diferentes. Y el sodio más cianuro produce cianuro de sodio. Esos son para los compuestos. Y en las mezclas, que son uniones físicas, primero que nada se pueden mantener sus propiedades. Un ejemplo de ellos es el agua más el aceite. Otro ejemplo podría ser la fruta picadas o el cóctel de frutas. Así como eso hay muchos otros ejemplos. Dentro de las mezclas existen o se subdividen dos tipos, homogéneas y heterogéneas. En las homogéneas se puede observar una sola fase. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo junte dos o más sustancias, solamente se va a observar como si fuera una sola. No sabemos dónde inicia y dónde termina cada una de ellas. Por ejemplo, agua con alcohol. Al momento de unirlas, no podemos saber dónde inicia y dónde termina cada una de ellas. En las heterogéneas se pueden observar más de una sola fase. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo dos, tres o cuatro sustancias, al juntarlas, se pueden observar cada una de las sustancias a simple vista, como por ejemplo el cóctel de frutas, ya mencionado anteriormente, donde yo puedo ver claramente cada una de las frutas. En las mezclas homogéneas también se le conoce como soluciones. Las soluciones están formadas por dos partes, el solvente y el soluto. El solvente es la sustancia que se encuentra en mayor proporción o es el medio en el cual tiende a disolverse la otra sustancia. El soluto es la sustancia que se encuentra en menor proporción o, es decir, la sustancia que se quiere disolver. Debido a esto, se clasifican las soluciones en base a su concentración, diluidas, saturadas y sobresaturadas. Tomamos de punto de partida la saturada, que es aquella que contiene la máxima cantidad de soluto, que puede mantenerse disuelto en una determinada cantidad de solvente a una temperatura establecida. ¿Qué quiere decir esto? Que el soluto que voy a agregarle a mi solvente va a ser solamente el que se pueda disolver. O sea, si yo le agrego más soluto, ya no se va a poder disolver en dicho medio. La diluida es aquella donde la masa de soluto disuelta con respecto a la solución saturada es más pequeña a la misma temperatura y el mismo solvente. ¿Qué quiere decir esto? Que la referencia a la saturada, si le bajamos a la saturada, le bajáramos la cantidad de soluto y el solvente lo mantenemos estable, esa sería una solución diluida. Las características que se observan en una solución diluida, en la mayoría pertenecen al solvente. ¿Por qué? Porque hay mayor proporción de la que debería haber. Y la sobresaturada es aquella que contiene una mayor cantidad de soluto que una solución saturada, la cual se puede volver inestable. O sea, tomamos de punto de partida la saturada, el solvente lo manejamos constante, lo dejamos constante, y el soluto lo que hacemos es aumentar. Esto lo que produce es que ahora esa solución tenga o se observen mejor las características del soluto. Un ejemplo que le podría dar de esto, una saturada. Si yo considero que una saturada es un café al gusto, que contiene una taza con agua y 2 cucharadas con café, si a esa solución saturada, en lugar de agregarle 2 cucharadas con café, le agrego una, al disolverse, si lo pruebo, el sabor que se siente es el sabor al solvente, se siente más el agua.
¿Por qué? Porque está en mayor proporción de la que debería estar. En la sobresaturada es que ya no le voy a agregar 2 cucharadas con café, sino 5. Es un café cargado. Por lo tanto, se siente un sabor característico al café un poco amargo. ¿Por qué? Porque hay más de lo que debería haber. ¿Cómo nos damos cuenta a veces? Cuando hay residuos. Los residuos indican de que no había suficiente solvente para disolver todo el soluto. Una vez establecidas lo que son las mezclas, existen los métodos de separación. El primer método de separación es la decantación y sirve para mezclas heterogéneas de tipo sólido-líquido. En la parte derecha superior tenemos una imagen de la decantación, que simple y sencillamente decantar es vertir de un recipiente a otro. Un ejemplo, aquí tengo agua con arena. El agua lo voy a vertir en el recipiente limpio y la arena se debe quedar en el fondo. El problema con este método de separación es de que no es altamente recomendable o confiable. ¿Por qué? Porque partículas del sólido se pueden ir en las partículas de líquido en el nuevo recipiente. Además de que las partículas sólidas que se quedarían en este recipiente aún contendrían agua, porque está húmedo. Otro método de separación es la filtración, que sirve para mezclas heterogéneas, sólido-líquido. En la parte derecha tenemos una imagen de la filtración, en la que dice que es un proceso de separación de sólido-líquido mediante un medio poroso, que es el que retiene los sólidos y permite pasar al líquido. Quiere decir que es como la decantación. La diferencia es que le vamos a agregar un filtro. Ese filtro debe ser del tamaño de poro más pequeño que la partícula. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un filtro con poros más grande que la partícula, pues la partícula simplemente va a pasar y no me sirve de nada el filtro. Este es un método un poquito más recomendable que el anterior. Otro método de separación es el método de evaporación, que sirve para mezclas homogéneas, sólido-líquido o líquido-líquido. En este tipo de separación, lo que nos interesa a nosotros es, como su nombre indica, separar las dos sustancias, pero por medio de una evaporación, por medio de calor. Aquí tenemos un ejemplo en la imagen, pues tenemos un mechero que está calentando un vaso, el cual contiene agua y sulfato de sodio. En este caso es una solución de tipo sólido líquido. Aquí el objetivo es primero investigar los puntos de ebullición de cada una de las sustancias que están en juego. El que tenga el menor punto de ebullición obviamente es el que se va a evaporar y ese no se tiende a recuperar, solamente lo perdemos. Y lo que nos interesa en este caso sería el sulfato de sodio, que sería el soluto. Entonces, eso está basado en los puntos de ebullición. Otro caso sería la destilación, que se divide en dos, simple y fraccionada. En la destilación simple, aquí tenemos una imagen de la destilación simple. Es para dos sustancias. En este pequeño matraz tenemos agua salada, en el cual vamos a separar el agua de la sal. Le agregamos calor. Al momento de agregarle calor, el agua se empieza a evaporar y pasa hacia la parte de arriba, que se convierte en vapor de agua. Luego aquí tenemos un refrigerante y lo que se hace por este medio es pasar agua fría. Tienen entrada para agua y una de salida. El agua fría es simplemente agua de la llave, que es fresca. Entonces esta agua circula alrededor y al momento de salir, por transferencia de energía, siempre vamos a pasar del de mayor temperatura al de menor temperatura. Entonces, este vapor de agua que es caliente
le empiezan a transferir su energía al agua que está saliendo. El problema es que como está entrando y saliendo, no se va a calentar el agua. Entonces lo que pasa es que el vapor se empieza a enfriar, o sea, este se empieza a enfriar, y cuando el vapor se enfría, se condensa. Y cuando se condensa, ese vapor se convierte en líquido y empieza a pasar en medio, sin mezclarse con el agua, obviamente, porque el agua solamente pasa a los alrededores, hasta llegar al recipiente, que está limpio. Y ese es el método de destilación. También hay que investigar los puntos de ebullición de cada una de las sustancias que están en juego. Es el método de separación más confiable que hay en la industria química. En la destilación fraccionada, la única diferencia es de que ya no son dos sustancias, es de que ahora son más sustancias. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra columna va a tener distintas salidas para distintos compuestos. Este es un ejemplo de lo que es el crudo. Dice que aquí tiene varias salidas. Una en la parte de arriba son los que tienen menor punto de ebullición, que es el gas, la gasolina, la turbocina, el diésel, etcétera, para lubricantes. Y en la parte de abajo, lo que ya no se puede separar, se le conoce como asfaltenos, que esto en realidad es el echapopote, lo que se pone en las carreteras o con lo que se hace en las carreteras. Ya no se separa, ¿por qué? Porque las cadenas de carbono son muy grandes y ya no se pueden separar. Si nosotros le agregamos mayor temperatura, lo que hacemos es una degradación catalítica y ya no nos serviría. El último método que vamos a manejar en esta sesión es la centrifugación. La centrifugación son para mezclas homogéneas en las cuales las soluciones son más espesas. Principalmente se basa en una centrífuga, este es el instrumento de la centrífuga, donde aquí en la parte de medio pues hay sus tubos de ensayo que son los que contienen las muestras. Esto se basa en la velocidad de giro a la que se programa la centrífuga, a la densidad y a la gravedad. En esta centrífuga obviamente aquí se hace girar, aquí hay una imagen en la parte de abajo, parte izquierda de abajo. Un ejemplo de la sangre, en el cual aquí se pone una centrífuga las muestras de sangre, se hace girar y al terminar se obtiene esto. Terminar el giro de la centrífuga, se obtiene esta imagen donde se observa un color rojo y otro colorcito como amarillito, que en realidad es más blanco. Si pasamos la imagen derecha, aquí está de nuevo la sangre, que son los glóbulos rojos. Y cuando termina de hacer la centrífuga, se separa en el plasma y los glóbulos rojos. Se asienta por diferencia de densidades, los separa. Y bueno, chicos, esto ha sido la sesión número 5. Nos vemos hasta la próxima sesión.